dualidad. Análisis. Es la construcción de un fenómeno de dualidad. Diálogo. Uno entiende la tradición. Un espacio de encuentro. Nos toca un poco descentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Información. Conduce Susana Bejarano. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a esta casa, no es hotel. El programa de hoy, evaluación del Dakar. Esta semana hemos sido testigos nuevamente de la gran emoción que hemos vivido por el Dakar, que este 2014 ha pasado por Bolivia. Esta semana hemos recibido a Walter Nosiglia, quien tuvo que retirarse de la carrera, y hablaremos los motivos del por qué. Con muchísimo cariño, públicos y privados, lo recibimos con gran cariño, casi a nivel de un héroe nacional. Hoy el Chavo Salvatierra nos ha dado la satisfacción de ser el puesto número 14 en la carrera de motos, su mejor marca en cuanto a todos los Dakars que ha ido participando. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿y después del Dakar qué? Para hablar de este tema tengo el gusto de tener esta noche con nosotros a Iván Arias, analista político. Iván, muy buenas noches. Un gusto estar en tu programa, un placer para mí. Un saludo a todos los participantes. Muchas gracias, Iván. Si mañana tuvieras que titular la prensa en relación al Dakar, ¿cómo lo harías? El Dakar pasó, triunfó, unió y ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Con nosotros también esta noche el periodista deportivo Aldo Cobo. Aldo, segunda vez en el programa, es un gusto volverte a tener. Has estado muy metido en todo lo que ha sido el tema del Dakar. Hemos estado escuchándote casi todos los días en cuanto a la noticia deportiva. Aldo, si tuvieras que titular el día de mañana la prensa, ¿cómo lo harías? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, y creo que sin duda alguna lo que hemos vivido con el Dakar es algo muy, yo creo inolvidable. Y si le tengo que poner un título a alguna etapa, lo tendría que hacer de esa manera, inolvidable. Porque sin duda alguna lo que hemos sentido, quienes hemos palpado al Dakar desde todas las aristas, desde lo económico, lo deportivo, lo turístico, lo social, realmente es inolvidable. Muchísimas gracias, Aldo, bienvenido. Con nosotros también esta noche Hugo Moldis. Hugo, qué gusto volverte a tener en esta casa, no es hotel. Muchas gracias por la invitación, Susana. Hugo, si tocaría mañana titular la prensa en relación a después del Dakar, ¿qué? ¿Cómo lo harías? Bueno, yo le colocaría el pretítulo exitoso paso por el Dakar y el título Bolivia corre sobre ruedas. Muy bien, muchísimas gracias. Quédese usted con nosotros en esta casa, no es hotel, que empezamos el debate sobre el Dakar, el paso del Dakar en Bolivia. Continuando, en esta casa no es hotel, haciendo una breve evaluación sobre el paso del Dakar por Bolivia. Quiero empezar contigo, Iván. Mostraste tu poca simpatía hacia el Dakar. ¿Tu preocupación radicaba en temas culturales, temas ambientales, o era un afán, o era parte de hacer una estrategia de oposición? Yo creo que la idea de que uno se tiene que oponer porque piensa diferente que el gobierno, a cualquier cosa que él hace el gobierno, es equivocado. Es decir, normalmente el gobierno tiende a que todos tenemos que opinar igualito, y cualquier discrepancia que uno tenga ya lo coloca en la bolsa del enemigo, y no es así. Yo tengo mis puntos de vista y te voy a decir sobre el Dakar. Voy a explicar después mis otros argumentos, pero sería innegable, sería ciego, mezquino decir que fue un evento importante, un evento que unió a los bolivianos. Por eso cuando tú me preguntaste qué titularía, utilicé 3 verbos y una pregunta. Voy a hablar primero sobre los 3 verbos y luego la pregunta. El Dakar pasó, una cosa que parecía que no iba a ser posible, se hizo posible. Gracias al presidente, sí, pero también hay que señalar que el señor que está enfermo, don Armin Franulik, ¿no?, fue el pionero de hacer. Es decir, no es una acción de un gobierno, sino que es una cosa, pero pasó. Y hay que poner en su verdadera dimensión el esfuerzo que se ha hecho para hacer aquello. Triunfó, por supuesto. O sea,
Yo estuve ese día y voy a dar mi opinión después sobre tres versiones. Una de Verónica Vargas, que publicó una bonita columna en el Face, ¿no? Ella estuvo allá. Otra de Osmar Sánchez y otra de mi cuñado y su familia, que contrataron el Expreso del Sur, un servicio realmente excelente, que los llevaron hasta la frontera, o sea, en el tren. Y ellos me contaron, voy a después decir mi punto. Triunfó. Y yo estaba ese momento, estaba en siglo XX, y te puedes imaginar que en siglo XX en Yayagua la gente estaba pegado al televisor y hablaban como si supieran de fútbol, hablan del Patronelli, hablaban así con entusiasmo. Entonces ese es un tema. Y unió a los bolivianos, por eso era el tercer verbo que utilizaba. La gobernación de Santa Cruz llevó un stand, uno de los stands más grandes que hubo de todas las gobernaciones, llevó al Dakar. Yo le pregunté a la responsable, la señora Parada, cómo hicieron, y me dijeron, este es un evento más allá de los partidos, este es un evento para mostrar el país, y Bolivia y Santa Cruz es parte de Bolivia. Entonces creo que unió, todos los bolivianos nos hemos sentido unidos. Entonces me refiero a estos tres verbos: pasó, triunfó y unió. Después vamos a preguntar con lo que cerraba mi titular: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Iván? Eso quisiera dejarlo para el final, más bien analicemos el Dakar primeramente. Bueno, nada, entonces continuamos contigo, estimado Aldo. Tú, como periodista deportivo de muy larga trayectoria, quisiera que me dimensiones el paso del Dakar, es decir, a nivel deportivo, a nivel ¿qué ha significado que el Dakar pase por Bolivia? Bueno, vamos a comenzar. Quizás las comparaciones son odiosas en todo tipo de temas, pero no voy a comparar, pero voy a tratar de encontrar alguna similitud con lo que se vivió en el 93, por ejemplo, ¿no? Aquella selección, aquella clasificación al Mundial de 94, pero fue por partes, ¿no? Porque creo que llegaba un fin de semana, jugaba Bolivia, ganaba y el país se unía. Pero en esta oportunidad lo que yo he podido apreciar, sobre todo con ese paso por Bolivia, porque tuvimos la oportunidad de sobrevolar toda la ruta desde el ingreso a nuestro país, realmente era increíble, y es lo que hoy decía el Chavo Salvatierra, su llegada, creo que es lo que te partió el corazón de ver a tanta, pero tanta gente que se dio modos de sacar su bandera y de acomodarse en la ruta del Dakar. Yo me quedé corto a la hora de mandar un despacho y decir de que el día que arribó el Dakar en Uyuni habían 80.000 personas, y no es cierto, había más de 120.000 personas, y eran de todas las ciudades, de todos los departamentos, inclusive de muchas nacionalidades. Entonces, Fox hace alusión al tema de la altura. ¿Qué significancia tiene el tema de la altura en este tipo de carrera? Bueno, yo no voy a ir en contra de Fox, pero me voy a agarrar de un título, de un pie de pantalla, que en algún momento se hizo un comentario de que la gobernación de Cochabamba había emitido una publicidad en Fox, y Fox se dejó llevar por aquello y decían que el Salar de Uyuni estaba en Cochabamba. Entonces son cosas que realmente te golpean y sacas una conclusión de decir mejor no les presto importancia, porque si se manejan de esa manera, preferible es no tomarlos en cuenta para el comentario, ¿no? A propósito de ese tema, me permites, mi cuñado, que tuvo la posibilidad de estar en el campamento, porque Fox hablaba mucho ellos no llaman mal de la altura, del apunamiento, ¿no ves? Ajá, el apunamiento. Y yo le preguntaba, oye, ¿pudiste? No, hermano, sabes que allá los corredores hablaban del recibimiento, hablaban del espectáculo, hablaban de la naturaleza, de todo, pero en ningún momento mi cuñado me dijo, yo he escuchado esto del apunamiento, y me dije, además, ¿qué es apunamiento? El mal de altura. No, los de Fox, los que tenían problemas de altura en los relatores. Claro, los periodistas, porque en realidad, motociclista que llegaba o piloto de cuadra, lo primero que hacía era agradecer a Bolivia. E inclusive cuando tuvimos la chance de ingresar al vivac, al recinto donde descansaron los pilotos, cada uno no paraba de sacarse las fotografías hasta con los soldaditos de la pre-militar. Entonces ellos quedaron maravillados, pero de una manera espectacular. Pero a la vez con alguito más, porque se quedaron con un vacío al no poder cruzar el Salar, ¿no? Porque creo que esa era la meta, de que los motociclistas pasen por el Salar, pero este tema de la lluvia impidió aquello, porque fue algo que todos esperábamos, porque era un espectáculo que sin duda alguna hizo que todos se preparen la cámara, ¿no? Gracias. Hugo, querido, ¿qué peso político tiene el Dakar para el país? Yo creo que muy grande porque
contrariamente al pasado, y qué bien que toques al tema de Armin Franuli, Iván. Es decir, teníamos un Estado tan miserable, tan con poca plata, sin sueños, que era incapaz de hacer realidad el sueño de corredores, ¿no? Que ha sido un gran corredor, Armin Franuli. Y creo que eso lo que pone en evidencia es que estamos en un momento distinto a los primeros años del presidente Morales. Los primeros años han sido de atrincheramiento, de defender con la movilización social y con la iniciativa gubernamental todas las posiciones antidemocráticas, anticonstitucionales de un sector de la oposición, y todos sabemos cuáles son parte de los que han ido hoy a Santa Cruz con su stand, ¿no? Y ese ha sido un primer momento. En este segundo momento lo que se ve es un Estado plurinacional que se irradia en profundidad y en extensión, que se irradia no solo con medidas políticas, digamos en el sentido estricto de la palabra, sino más bien con políticas estatales en términos de abrir la posibilidad para que el boliviano sueñe desde la cultura, sueñe desde el deporte, sueñe desde su integración al mundo, por ejemplo, a través del satélite, ¿no? Es decir, rompe los mitos que Bolivia no era un país con capacidad de hacer cosas que solamente eran para unos cuantos países en el mundo, por lo menos en América Latina. Y en cuanto al Dakar, yo creo que fue capaz de unir al país, de demostrarle que los bolivianos estamos en una etapa distinta, estamos en una etapa en la que se están materializando la Constitución, y la Constitución tiene una filosofía, la filosofía del vivir bien, y esa filosofía implica también ser felices, gozar, y gozar en todo, absolutamente todo. Gozar desde el doble aguinaldo, las políticas de redistribución de la riqueza social, hasta gozar, ¿no es cierto?, en eventos tan importantes como estos. Sería una mezquindad, y qué bueno que Iván no forme parte de este grupo de, digamos, de sectores o políticos o analistas que a veces, con tal de oponerse al presidente Morales, se oponen a todo. Esta iniciativa no se hubiera hecho posible sin el presidente Morales, sin el Estado plurinacional y sin ese proceso de expansión al cual estoy haciendo referencia. Me permites, yo, a propósito, porque también el exitismo de nuestro amigo que forma parte del proceso de cambio nos puede llevar a hacer perder la perspectiva, ¿no? Yo encontré en el Facebook dos de esos, ¿cómo se llaman?, que ponen los dos nicks, dos opiniones, dos comentarios que pone la gente, tres en realidad. Uno que decía: ¿en qué moto corre nuestro presidente? Porque se lo nombra más que al Chavo ya no sigue. Yo creo que el uso y abuso, una de las cosas malas que ponen, por ejemplo, Osman Sánchez, dice, entre lo feo del Dakar, lo feo que nuestras autoridades hayan aprovechado en exceso esta oportunidad para realizar una exposición política y mediática innecesaria, inoportuna. La otra es: qué gran despliegue de Canal 7, pero es como tener 30 cámaras en el Siles, en el estadio Hernando Siles, y no entender el partido. Es decir, y el otro final que dice: como opositor viendo el Dakar. Creo que esos tres para mí resumen un poco la verdadera dimensión. Muchos querían que fracases, ¿verdad? Y creo que ahí el interés nacional prima. Muchos también le han querido sacar, ya astilla demasiado a esta cosa, y abusando y usando los instrumentos del Estado. Entonces yo creo que hay que ponerlo en su verdadera dimensión, en la dimensión que lo han puesto los deportistas, en la dimensión que lo ha puesto el país, cambas, chapacos, cruceños, y porque igual que la selección, y no es, tu comparación no es exagerada. Es decir, cuando Bolivia tiene un reto, todos los bolivianos estamos detrás y todos respaldamos, y la presencia de la gobernación de Santa Cruz en este evento, y como las otras gobernan, no es un ventajismo político, sino que es: oye, nos subamos al carro todos, porque este carro es el que estamos mostrando al mundo, ¿no? Por eso después habrá que... Pero lo que no entiendo, continuando con tu razonamiento, es decir, ¿por qué objetas la presencia del presidente
¿no?, de ministros, y no objetas con esa, ni siquiera, no te diré con relativa crítica a la presencia de la gobernación. Es decir, el presidente del Estado plurinacional tiene tanto derecho, y quizá mucho más derecho, en términos de que fue el gran impulsor de esta competencia, del paso de esta competencia, como la tiene el señor Costas, como la tiene cualquier boliviano. Es decir, el Estado plurinacional te está invitando no solo a soñar, lo que te está demostrando es que está tomando políticas públicas, ¿no?, iniciativas estatales para todos los bolivianos. Yo no entiendo, porque claro, me dices a mí, bueno... No, lo que no estamos criticando que esté el presidente, lo que estamos criticando es el abuso, el exceso. ¿Quién mide el exceso? Bueno, la gente, pues, lo que te estoy diciendo, lo que dice la gente. Es decir, la gente es una abstracción. Te voy a poner la diferencia. Los ministros, las movilidades que han puesto en las gobernaciones, ¿es del bolsillo de la gente? Mi cuñado, el señor Osman Sánchez, la señora Verónica Vargas, han ido con su plata. Pero ¿cuántas movilidades de las gobernaciones con pasajes pagados, viáticos pagados, han ido? ¿Eso te parece bien? Y no está mal que vayan las gobernaciones, pero que vayan equipos suficientes, como fue la de Santa Cruz, que llevaron 15 personas. Pero ha habido en otras gobernaciones que maneja el oficialismo que han llevado 3, 4 flotas. Es decir, yo no estoy en contra de que vayamos. El problema es el exceso. Y cuando hablo yo del presidente, pucha, como sería mezquino, oye, nuestro presidente tiene que estar. ¿Cómo que no va a estar? Pero es el exceso, el abuso, la sobreexposición. Entonces, una cosa que uno tiene que agradecer y la gente termina siendo contraproducente. A eso me refiero. Cuidado, no estoy diciendo que no tiene que estar y que los ministros no tienen que estar. Pero hay ministros, hermano, que viajan unas comodidades mortales, discúlpame, utilizando recursos del Estado. Que sea de su bolsillo, yo no tengo ningún problema. Hay ministros que viajan como no viajaban nunca antes. Claro, porque antes no había plata. Claro, es decir, exactamente, porque era un país, un Estado tan pobre, pero lo que estás tú diciendo es el efecto, pero no la causa, ¿no? Producto de un modelo que descuartizó este país. Pero bueno, no nos metamos en eso, estamos hablando del Dakar, aunque el Dakar al mismo tiempo es la expresión concreta, ¿no?, de la realización de sueños, y por eso he empezado por Armin Franolí, de la realización de sueños de personas que en el pasado no podían tener en esos estados el apoyo que hoy tienen. En lo estrictamente deportivo, estimado Aldo, ¿se potencia Bolivia? ¿Tú crees que hay a partir del Dakar un mayor impulso, apoyo a nuestros deportistas? De hecho, creo que el Dakar es un fenómeno, porque así lo voy a denominar, pero gigantesco en el área deportiva, porque no quiero meterme al área política porque no es mi área. Creo que por ahí hablaban de las gobernaciones, porque estuvieron la mayoría de las gobernaciones. Yo veía, por ejemplo, una carpa de Tarija donde te puede servir un rico vino, un chancho a la cruz, o podías ir a la gobernación de Potosí, de Chuquisaca. Se hizo una feria que de cierta manera creo que también fue un buen momento para mostrar lo que tiene en realidad Bolivia. Estuvo el Departamento de La Paz, pero también en esta área estuvieron muchos periodistas, y no solamente de La Paz, sino de Bolivia, especializados o no especializados en el área de los motores. Entonces se aprovechó también el momento, creo que es una ayuda en el área periodística, para que de cierta manera nosotros nos pongamos en la tarea de especializarnos, porque lamentablemente en Bolivia no existe esa chance, por tener solamente al fútbol como deporte profesional, el único, de especializarnos en otras áreas. ¿Tú crees que el próximo Dakar tengamos un equipo más grande? No, digamos? pero seguro, o sea, en el nivel deportivo, si hoy tuvimos 8 competidores divididos en diferentes categorías, entre cuadras, coches y motos, yo creo que al año fácilmente vamos a superar el número de 15, porque se van a animar, porque hay mucha gente que estaba emocionada, con muchos deportistas que fueron con sus propios medios a ver lo que es el Dakar. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los acuerdos para el Dakar 2015? Entendemos que Uyuni se constituye, lo he visto en Fox, se constituye una ruta ya oficial del Dakar, ¿no? Entonces, tenemos que el 2015, me imagino que van a volver a pasar las motos, los cuadras, ¿pasan también los autos? Bueno, para comenzar, el Dakar tiene una característica año tras año, no repite ruta. No repite ruta. Exactamente, porque si no le quitarías ese toque que tiene el Dakar. Entonces, si se piensa en Bolivia como anfitrión una vez más del Dakar, tendríamos que hablar quizás por otra ruta.
podría ser por el lado del Chaco o por otros lugares, no sé cómo lo Uyuni puedan ver. ya no vuelve a entrar. Uyuni, claro, Uyuni ya estuvo dentro del casi mapa. un hecho, ¿no? Exacto, entonces Uyuni ya no tendría la chance de tener al Dakar, a menos que estructuren una nueva ruta que venga Mismo por otro lado. claro. Por otro lado, pero no repite ruta, entonces eso hay que tomar muy en cuenta. Cuidado que la gente empiece a meterse cosas en la cabeza y además que nada está concreto, porque la gente de la ASO, la gente de Y la el organización- 2015, nosotros como Bolivia, ¿qué expectativa podemos tener en cuanto al paso del Dakar? ¿Tú Bueno, crees por lo que se fueron, por ejemplo, Murrak, que es el encargado de Relaciones Internacionales, y Etienne Lavín, que es el encargado general de toda la competencia, se fueron muy contentos, pero a veces uno no se deja llevar por esa alegría o por esa declaración que te dan en Bolivia. Lo que va a suceder es que el próximo marzo van a llegar esta comitiva para brindar su informe de todo lo que se ha tenido con relación al Dakar por Bolivia, y a raíz de aquello recién podríamos decir de que sí tenemos chance de volver a ser anfitriones, porque ya se ha mencionado de que Perú sería nuevamente reincorporado a la ruta del Dakar. Entonces ahí está la cosa, no te digo complicada, pero por ahí de que se puede dar esa alternativa para los organizadores de que Bolivia pueda proponer otras rutas y otras cosas donde ahora sí tengamos la chance de tener a todo el Dakar en su conjunto, coches y camiones. Pero por el momento les digo que hasta marzo creo que nadie puede adelantarse a nada. Si el que se anima a especular que lo haga, pero nada confirmado, ¿no? Muchas gracias. Quédese usted con nosotros. Volvemos enseguida en esta casa, no es hotel, para hablar del peso político del Dakar. Volvemos con esta casa, no es hotel, haciendo una evaluación del paso del Dakar en Bolivia. Iván, ¿ves como necesario estos mega eventos para el país o consideras que son meros hechos de campaña? Ya entrando a la otra parte que yo cuando preguntaba, ¿y ahora, no? Es decir, yo había preparado una presentación, pero va a ser muy difícil que la podamos ver, a ver si vamos acá. Este es el mes de la abundancia en Bolivia, ¿no? Es el mes, y creo que este gobierno está gozando 8 años de bonanza, no tanto por esfuerzo propio, sino porque los precios internacionales son impresionantes, han crecido y han subido de una manera impresionante. A estos años de bonanza el gobierno lo que ha hecho es, el Evo cumple, que más canchitas, más de lo mismo, o sea, lo que hacen los alcaldes, el gobierno lo hace. Luego le ha sumado empresas estatales, montón de empresas estatales y rentables, como ya estamos viendo el caso de Guanuni, que por ejemplo podría ser titular del periódico de ayer, 90% de pérdidas en este año. ¿Por qué? Porque claro, una empresa que de tener 800.000 trabajadores tiene 5.000 y no producen más de lo que producían 800, ahí están las consecuencias. Este gobierno, por supuesto, le ha añadido comprándose aviones, y no uno, sino 2, y helicópteros ahora. Y el satélite, que en vez de poner fibra óptica hemos podido gastar 300 millones, y el Dakar forma parte, creo yo, de este conjunto de acciones del gobierno rimbombantes, espectaculares, pero que creo, en el fondo, tapan una realidad. Es decir, es esta realidad que tú la puedes ver. Desde tu perspectiva, ¿no deberíamos haber lanzado el satélite? No, porque necesitamos otro tipo de cosas. Dime, ¿tienes más velocidad en tu celular? No, pero el problema de Bolivia no es ya de cobertura, que siempre es falta. Nuestro problema es de velocidad de información. Nosotros tenemos apenas 250 hasta 500. Los vecinos tienen 1 giga en su celular, y eso es poniendo fibra óptica. Pero bueno, o sea, y el Dakar es igual. Es decir, yo estoy, que pase el Dakar y que pase el satélite, ¿quién se va a poner? Pero el problema sí, eso es prioritario, porque cuando tú ves aquí, por ejemplo, esta foto que lo publicaron en el internet también, pone la gente, dice, Dakar en el Beni, categoría flotas. Y tú te vas por las carreteras de Bolivia y vas a ver cómo estamos. Y no solo eso, sino empiezas a preguntarte, por eso digo, ¿y de ahora qué? Digo, ¿no? Es decir, 90% de lo que vivimos los bolivianos es de exportación de materias primas. ¿Dónde está la industrialización? ¿No? La libertad económica. Afianzamos uno de los eventos más capitalistas, de las empresas más capitalistas del mundo, pero somos una economía tremendamente cerrada. Yo no entiendo esa contradicción, querer atraer inversiones, pero en el fondo tener una economía cerrada. Bolivia, estamos en el 5º lugar, fíjate el último informe de la FAO, en el 5º lugar de país peor alimentado. Y es una información no de la oposición, por si acaso, es de la FAO. 5º país peor alimentado de América Latina, ¿no?
Informes del Ministerio de Educación, 85% de los bachilleres, de los de bachilleres, no entienden lo que leen, qué calidad de educación tenemos. Tenemos varias capitales de departamento que no tienen un hospital de tercer nivel, y los que hay son malos. Entonces yo me pregunto, me has preguntado y termino, me has preguntado, ¿y ahora qué? Yo entro, ¿ahora qué? No es que me oponga a todo lo que se hace, pero digo, ¿es eso prioritario? Es decir, teniendo esta bonanza que dice el señor Moldis, ¿deberíamos utilizarla de esa manera o deberíamos utilizarla de una manera más inteligente? Hugo, manejo de la economía por suerte a los precios internacionales, lanzamiento del satélite, eventos, realización del Dakar, modificación de la currícula educativa, que entiendo que en este proceso se está realizando. Cuéntanos a relación de todos los puntos que habría tocado Iván. Sí, a ver, está claro que Iván no puede contener su espíritu opositor, ¿no? Con los actuales precios, la exportación de gas hubiera dejado 1.600 millones de dólares. Es decir, de los 300, haz la prueba, Iván, te gusta hacer esas pruebitas a ti, hubiera dejado 1.600. ¿Cuánto está percibiendo YPFB por la exportación del gas, ahora GLP, etcétera? Entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, atribuir solo el crecimiento de nuestra economía a los bajos precios implica una descalificación innecesaria, porque la realidad cae por su propio peso. La CEPAL, no lo está diciendo el gobierno, Iván, la CEPAL. Bolivia creció, fue el tercer país en crecer en la región el 2013, y 2014 será el segundo país en crecer en la región, por encima de el Brasil, el México, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo elemento, reforma educativa. La reforma educativa, que ha sido el gran fracaso del proyecto neoliberal, ¿no?, está empezando a ser sustituida por una ley, Avelino Cignani, un modelo educativo que está, por ejemplo, capacitando, profesionalizando, hasta donde tengo entendido, más de 150.000 o 200.000 maestros van a ser titulados en los próximos meses para llevar adelante la nueva ley, que es una ley integral, a diferencia de la reforma educativa, que es una ley que une el trabajo, la producción, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estos mega eventos más bien están demostrando la musculatura del Estado plurinacional. ¿Cómo vamos a oponernos, Iván, al satélite? Es decir, es verdad que necesitamos mayor velocidad, pero es verdad también que con el satélite se van a llegar a comunidades rurales a las cuales no se llegaba, ¿sí? Va a mejorar el servicio de telecomunicaciones en general, porque tú me dices, le has hecho la pregunta a Susana, ¿no? ¿Tienes más velocidad? Un ratito, por favor. En marzo va a empezar a utilizarse progresivamente el satélite. No, pero el satélite no te va a dar más velocidad, te va a dar más cobertura. Sí, pero no seas manipulador, Iván, porque tu pregunta induce para aquel televidente que no está al día a día como tú y yo y muchos en noticias, tu pregunta te ha aumentado, ¿no? ¿Con qué te va a aumentar si todavía no se está? En marzo va a empezar a funcionar el satélite. Hoy se ha posicionado, en fin, ¿no? Hay criterios técnicos a los cuales no me voy a meter precisamente para no confundir más a la gente. Yo creo que estos megaeventos están demostrando la musculatura del país, creo que forman parte de una visión integral. Ojalá pudiéramos tener otras cosas, además de las competencias, por ejemplo, sobre ruedas, que estoy seguro están en la mira del presidente a partir de, anunciado hoy día, si no me equivoco, la creación del Ministerio de Deportes. Y ese Ministerio de Deportes implica no solo fútbol, ¿no es cierto? Implica atletismo, implica competencias sobre ruedas, otra serie de competencias que seguramente van a terminar de posicionar al país. Que tiene un efecto político, por supuesto, pues. Es decir, el efecto político del Estado que podía organizar, que más bien no podía organizar en el pasado, tenía un efecto político de hacernos ver como países extremadamente pobres, mendigos, etcétera, etcétera. Y este Estado tiene un efecto político y es hacernos sentir orgullosos, ¿no?, de ver flamear nuestra bandera, no solamente en la política, sino también en eventos deportivos. Gracias, Hugo. Querido Aldo,
¿Qué se puede mejorar? Te veo muy entusiasta, tú has estado siguiendo muy de cerca el Dakar, nos has relatado qué es lo que pasaba día a día con el Dakar. Pero ¿qué es lo que se puede mejorar? Es decir, si mañana tuviera que volver a pasar el Dakar, tú has dimensionado en el anterior bloque no solamente el tema deportivo, sino también el turístico, el cultural, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tú que has estado muy de cerca en el Dakar podemos mejorar? Bueno, yo creo que esta no debería haber sido una prueba, pero lo fue para muchos. Y creo que para la segunda, creo que todos tendríamos que mejorar en todos los aspectos. En el área que a mí me compete, que es el periodismo deportivo, creo que tendría que ser un poco de la especialización sobre lo que uno va a decir, por ejemplo, al aire, ¿no? Personalmente se trató de hacer un estudio, pero de unos 3 meses con anterioridad y un poco más, de todo lo que significa la historia, el Dakar como tal, nuestros competidores y todo aquello. Yo discrepo, por ejemplo, con el comentario que sale en la tablet de Iván en el Facebook, donde dice que lindo el tema este de las imágenes. Sí, las imágenes creo que fueron espectaculares en el canal estatal, pero también el trabajo de los periodistas creo que yo los tengo que destacar porque son de mi rubro, porque también se hizo el esfuerzo. Se hizo un esfuerzo que Iván no se imagina. Iván dice que no fue, y me hubiese gustado que por lo menos se hubiese ido a las 3 de la mañana a Colchani, a una temperatura bajo cero, bajo una lluvia, bajo la oscuridad, donde todos los periodistas, y en especial los que estuvimos encargados a la cobertura, tuvimos que darnos modos para leer por lo menos el nombre del que salía. Entonces son cosas que a veces uno como tal no las prevé, pero llegan a ser limitaciones en su momento. Y la gente no las sabe. Yo en este momento no puedo detallar de las cosas que vivimos, de las cosas que en ese momento tuvimos. El sol en contra, el viento en contra, papeles que volaban, celulares que se rompían, computadoras que no servían. Entonces cosas que no se han dado, y eso quizás por la inexperiencia, pero para el segundo, ojalá, yo lo digo, ojalá, ya sea político, ya sea de donde venga, si llega otra vez el Dakar, creo que todos en nuestro rubro tenemos que estar mucho más preparados. Solamente un ejemplo y con esto termino. Si al Dakar me llevé esta vez un bolígrafo, tengo que llevar 10, y solamente te digo eso. Estás haciendo una dimensión desde tu anterior intervención, Iván, una dimensión política del Dakar y de la gestión de gobierno. Yo quisiera que continúes en tu análisis. No, básicamente yo ya vuelvo a decir que creo que estamos desperdiciando una oportunidad. Yo hubiese invertido mejor la plata en otras cosas. Ya lo he hecho, ¿qué puedes hacer? Puedes decir, no, pues simplemente, pero yo, por ejemplo, en vez de invertir cuánto ha costado que hemos pagado a Bolivia, 4 o 9 millones de dólares para que tengamos el Dakar, creo que Bolivia tiene otras prioridades, pero el gobierno insiste en esta lógica y creo que pues el circo siempre atrae mucho a la gente, pero que también nos enseñan Iván, ¿estás de acuerdo con las medidas de bienestar? Por ejemplo, si tuvieras tú que decidir, ¿continuarías entregando, por ejemplo, el bono Juancito Pinto? No, el bono no hay que poner. Los bonos en sí mismos no son malos. El problema es vivir de bonos, ¿no? Este dato, por ejemplo, de que ocupamos el 5º lugar de países peor alimentados, de que seguimos viviendo del 90%, el 90% de nuestra plata es de exportación de materias primas. ¿A qué me refiero? Gas y petróleo, gas y minerales. Es la tragedia. ¿Qué ha cambiado la estructura económica del país? La revolución que nos plantea, nada. Es decir, seguimos siendo un país, y fíjate el dato de Comibol de ayer, no de hoy día, de ayer, no de la oposición. Informe del ministro del mismo ministro de Minería. Guanuni ha perdido el 91% de ingresos comparado con el año pasado. ¿Por qué? Por los precios. Es decir, somos una economía altamente dependiente de los precios. Es decir, tenemos... Es como este eco que yo mostraba. ¿Quién va a estar en contra de este eco que todos quisiéramos que fuéramos así gordos? El problema es cuando desvistes al eco, empiezas a ver una economía famélica. Es decir, el ser gordo, estimado camarada y compañero Hugo, no significa que estás bien. Y crecimiento no es desarrollo. La economía ha crecido. ¿Cómo no va a crecer? De 5.000 millones a 30.000 millones que tenemos ahora, es de dólares. Pero, oiga, ¿estamos desarrollando? ¿Estamos entre los primeros países competitivos a nivel de tecnología?
a nivel de valor agregado? Esa es mi pregunta. Pero ¿no crees que un paso a la Sí, pero ya tecnología estamos es lanzar el satélite, pero te 8 opones años, a eso, pero 8 años pero ya te estamos. opones a lanzar el satélite y luego demandas un paso Entonces, tecnológico? Voy a tu Iván, pregunta. 8 años que han 8 años en la 8 historia, años Iván. y que te salga Iván, este a ver, tú titular eres y un que tipo- la CEPAL y la Iván. FAO te diga que en 8 años seguimos ocupando lugares Iván, pésimos tú en eres- alimentación. a ver, tú y eres eso un es tipo complicado. serio, porque no quiero pensar, ¿no es cierto?, que alguien va a tener que titular de los guanacos a los payasos, digamos, ¿no? A ver, mira, 8 años en la historia es nada. Sí. ¿Sí? 8 años contra, ¿cuántos siglos, Iván? Condicionados por una realidad externa, ¿no?, que te demanda materias primas o recursos de la economía de la plantación, te estoy hablando desde la invasión, ¿sí? Unos minerales, otros alimentos, ¿verdad? Esa es nuestra historia como América Latina. Como república, más de 185 años, condicionados por una lógica económica que es difícil de romper. Me parece injusto, no con el presidente Morales, me parece injusto con los bolivianos, siempre estarnos, ¿no es cierto?, flagelando, ¿no?, de no salir rápidamente de problemas estructurales que van a demandar su tiempo. Lo importante es que hay un horizonte. El país ya no es un país pobre. El país redistribuye su riqueza. El país está empezando a hacernos soñar como nunca antes. Eso es lo importante, Iván. Y el gran problema, claro, yo entiendo tu posición, porque es la posición de la oposición. Es decir, reactiva, ¿sí?, incapaz de plantearle algo distinto al país. ¿Qué quieres entonces? ¿Que se privatice Guanuni? ¿Que se privatice YPFB? ¿Que se privatice Entel? Eso es lo que estás diciendo. El presidente ya lo ha dicho. No, eso es lo que lea al propio presidente. ¿Qué les ha dicho pues, a los de Guanuni y a los de Colquiri el año pasado? Si nacionalizar es para pérdida, mejor que siga privado. Y lo que te estoy diciendo no es, ¿sabes qué? El problemita que tienes, hermano, es que cualquiera persona que piensa diferente, ya lo pones en opositor. Yo no soy opositor, soy un boliviano preocupado por el país. Y cuando ella me ha preguntado, ¿tú qué harías? Si yo tuviera la cantidad de plata que tengo, yo, ¿sabes qué haría? Primero invertiría en la educación, en la salud, en la justicia de mis hijos, de mi familia, y luego les daría circo. El problema es que estamos invirtiendo más en el circo que en estas cosas estructurales. Esa es la única pregunta. Ahora, ante el Dakar, y he entrado con el Dakar cuando ya se ha dado, yo creo que hay lecciones que hemos sacado. He dicho cosas buenas, me alegra, sirvió para unir a los bolivianos, pero también me pregunto, ¿y ahora qué? Hay cosas como, por ejemplo, que deberíamos cuestionarnos. La basura. Aquí me habla Verónica Vargas, habla, por ejemplo, del tema, un tema que es latente en todas las ciudades. Dice, la basura, increíble cantidad esparcida por todos lados gracias al viento y las personas inconscientes. Heces fecales y orinas por donde podías, no más, los bañitos químicos bonitos, pero evidentemente totalmente escasos. Lo que está planteando también el Dakar es, ya más allá de que estés de acuerdo o no, que es una oportunidad, como la ha planteado Aldo, por ejemplo, para mejorar, para plantearnos nuevos desafíos en el tema turístico. En el caso de Uyuni, por ejemplo, lo que decía un señor, han subido los precios, pero no han subido la calidad del servicio. No lo vas a pedir de la noche a la mañana. Ese es un proceso, hay que sacarle lecciones. Es decir, no todo es blanco y negro. A mí me han preguntado qué harías primero y yo haría aquello. Pero el gobierno está prefiriendo hacer aquello. Ahora, no todo lo que hace el gobierno está mal. Hay que sacarle ventaja, hay que sacarle lecciones, hay que sacar partida para el bien del país. Y creo que esa es la dimensión de los bolivianos. O sea, y no pienses tú que cualquier persona que opinamos diferente, ya queremos destruir al presidente y ya estamos, no. Yo no te he hablado de destrucción del presidente. Sería muy difícil, pues, hermano, que con nuestras opiniones podamos destruir una realidad que sobrepasa nuestras buenas o nuestras malas intenciones, ¿no? Lo que sí está claro es que tenemos que reflexionar y debatir sobre lo que no existe acuerdo, ¿no? Y yo no creo que tú estés, ¿no es cierto?, en desacuerdo con que el país tenga hoy generación de excedentes a partir de la nacionalización de los hidrocarburos. No creo, ¿no es cierto? No. Y decir todas las empresas estatales, que es una abstracción tan kantiana que has hecho al principio, todas, no bien abstracto. Lo histórico concreto, hermano, es que YPFB le está dando plata a este país. Si no hubiese habido BOA, con la crisis de Aerosur, yo no sé qué hubiera pasado con los bolivianos, ¿sí?
no está en quiebra BOA y tiene varias empresas estatales que están dando plata, Iván, están dando plata, poca plata, pero le están dando al país, están generando empleo y están generando ingresos. Gracias, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Continuamos haciendo una evaluación del Dakar, aunque nos hemos desviado un poco del tema, pero volvemos al siguiente bloque con la evaluación al Dakar. Continuando con esta casa, no es hotel, y ya en el bloque de salida. Vamos a hacer una preguntita que quiero que me contesten un poco larga, pero ya con la intención de salir. Estamos a muy poquito tiempo de cerrar el programa. Aldo, ¿qué nos ha dejado el Dakar? En el corte me hablabas de un tema de infraestructura deportiva. Entiendo que tú has estado trabajando últimamente con la infraestructura deportiva nueva que se ha estado construyendo. Entonces, desde el punto de vista estrictamente deportivo, ¿qué nos deja el Dakar como retos deportivos? Bueno, yo creo que nos deja mucha enseñanza, por lo menos en la parte periodística. Ya te decía hace un momento, como periodistas hay que aprender más para que en la próxima oportunidad tengamos un poco más de fluidez a la hora de informar y de hablar como se debe de una competencia de este tipo. Si bien se ha hecho el esfuerzo, pero no creo que, por lo menos personalmente, sé que falta. Pero en el otro tema creo que hay que ver el tema de la infraestructura, pero en todas las áreas. Creo que es una enseñanza. Yo con lo que me quedé realmente sorprendido fue con la rampla que se armó. No sé de dónde la trajeron o la construyeron acá, pero a un estilo internacional, que creo que eso exigía también la ASO para que estén las motos y los cuadras en Bolivia. Y creo que a raíz de eso, las otras disciplinas también tienen que tener una infraestructura acorde a lo que llegue a ser, digamos, un deporte de alto nivel. Porque yo en algún momento me quejaba, pero por suerte hoy en La Paz ya tenemos un par de escenarios deportivos en el fútbol de salón, por ejemplo, con las medidas reglamentarias, pero creo que todavía es poco. Entonces, tenemos que hacer esas cosas. Ahora, conversábamos un poco con Iván, y creo que si bien Iván dice que primero las necesidades y luego el circo, pero yo como periodista deportivo veo que a raíz del circo surgen otras cosas. Surge el crecimiento también de varias áreas. Y si puede llegar, por ejemplo, no sé, un partido de la NBA de exhibición, o qué sé yo, o traer un partido de fútbol americano para que el boliviano conozca qué es lo que puede vivir o qué es lo que se vive en otros países, creo que también es dable para que tengamos acceso a ese derecho. Gracias Aldo por haber estado esta noche con nosotros en esta casa, no es hotel. Siempre eres bienvenido. Iván, ¿qué nos dejó el Dakar? Yo creo que muchas lecciones, como te decía, en lo pequeño, o sea, desnuda nuestras debilidades todavía en infraestructura hotelera, nuestras debilidades en infraestructura caminera, en fin, varias debilidades, pero también nuestras fortalezas como país que sabe unirse al momento de afrontar desafíos, que sabe ponerse la camiseta al momento de plantearse retos, y creo que eso es lo bueno. En todo caso, yo vuelvo a reiterar, si a mí me preguntas qué es primordial, el pan o el circo, y no es que esté en contra del circo, porque a mí me gusta ir al cine, me gusta ir al fútbol, o sea, yo creo que es parte de la vida, pero si me preguntas qué es prioritario, yo prefiero el pan primero. Y mi pregunta es si estamos invirtiendo en el pan, y porque después del Dakar sales a la realidad, ¿no? Después del lanzamiento del satélite Tupac Katari, y no es que no conozca Uyuni. Yo he trabajado mucho en Uyuni, ahora no he ido por esta vez, y reconozco las falencias, reconozco las virtudes, reconozco cómo empresarios hacen inversiones pioneras, pero también reconozco cómo se les impide desarrollarse más, porque el gobierno, en vez de generar consensos, en vez de generar certezas, lo que hace es generar más bien temores. Pero creo que el Dakar, como evento deportivo, ojalá vuelva a pasar por Bolivia. Y ojalá vengan eventos grandes. Esta mañana el presidente habló de la NBA, me parece que puede ser. Pero pan o circo, yo prefiero primero el pan. Hugo, para ya irnos despidiendo también de esta casa, no es hotel, nos queda muy poquito tiempo. Al ser el último, te has quedado con el menor tiempo. ¿Qué nos ha dejado el Dakar? No, nos deja una inversión hecha en la región. Se ha terminado de iluminar el aeropuerto de Uyuni, eso no es poca cosa. Nos deja a cerca de 150.000 bolivianos que han conocido Uyuni, por lo menos un porcentaje alto de estos 150.000, y nos deja la sensación de que estamos
para grandes cosas. Es decir, este país que va a tener carreteras a lo largo y ancho asfaltadas hasta el 2018-2019, ¿no? Con el tema del Dakar nos da la señal muy clara de que Bolivia está sobre ruedas y que Bolivia está para grandes cosas. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias por haber venido a esta casa, a nuestro hotel. Muchas gracias, Iván, Aldo. Y por supuesto, muchas gracias a usted por habernos seguido esta noche en esta casa, nuestro hotel. Seguiremos hablando del Dakar. Ya sabremos si el Dakar 2015 pasa por Bolivia y Aldo estará con nosotros en un próximo programa. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quiero saludar a la comunidad tuitera, a la gente que nos ha saludado en Facebook y a las preguntas que han enviado a ambos medios. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese con la programación de ATV, Deporte Total y posteriormente Salamandra. Muy buenas noches. Actualidad. Las mujeres y el feminismo. Debate. y otros que tienen que es la pluralidad. Política. La sociedad Análisis. es la construcción de un fenómeno de dualidad. Diálogo. Uno entiende la tradición. Un espacio de encuentro. Nos toca un poco descentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Ya Información. hemos hablado mucho de Conduce Susana Bejarano.